106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, este miércoles 13 de agosto del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, don Melton Pineda, don Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Helen Hill, nuestra productora. Buenos días, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Yoba Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. En el día de ayer hicimos comunicación con el embajador dominicano en la India, Hans Dannenberg, quien es también el embajador concurrente en Indonesia, y llegando pues a Indonesia, él se comunicó con el Sol de la Mañana y aclaró cuál fue la causa de muerte de Mario Rodríguez Monegro. Todos los periódicos del país se han hecho eco de estas declaraciones que ofreció en el Sol de la Mañana pues el embajador dominicano en la India, Hans Dannenberg, pues y lo han hecho con los créditos correspondientes. Muchas gracias, porque de eso se trata, de buscar siempre la verdad de los acontecimientos en las fuentes precisas para evitar las especulaciones. Nosotros seguiremos pendientes para poder informar al país de cuándo estará en República Dominicana, cuándo estaría pues el cadáver de Mario Rodríguez Monegro para las honras fúnebres correspondientes, en un hecho que ha llenado de pena a todos y a todas, porque un joven de apenas 26 años de edad, en labores de formación, pues esto es una cosa totalmente inesperada. Son las 7:03 minutos. Hoy hay algunos temas muy importantes que vamos a abordar en el Sol de la Mañana. Les adelanto que tanto el caso del apresamiento de Clifford Branch, que fue apresado en Hondo Valle, aunque las autoridades haitianas, aún a sabiendas de que fueron los militares dominicanos que hicieron este apresamiento, el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, estaba felicitando a la policía haitiana, que lo que hizo fue recibir a Clifford Branch por parte de los militares dominicanos que lo apresaron aquí en Hondo Valle, según aclaró el ministro de Defensa de la República Dominicana. Entonces, tanto este caso, la situación de nuestras fronteras, la posibilidad de que parte de estos reclusos se encuentren en República Dominicana, y además el tema de la indisciplina de la generala Rosana Ponce Peguero, que en violación de la Constitución de la República y de la disciplina de las instituciones armadas, pues ha estado haciendo unas gestiones en el Congreso por la que fue amonestada. Entonces ella recibió una carta de amonestación y que fue una decisión del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y ella ha respondido con otra carta. Entonces les adelanto que estos temas los vamos a tratar pues en el día de hoy en el Sol de la Mañana con el almirante Cifrido Pared Pérez y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
que estarán conversando con nosotros. Lo habíamos invitado previamente porque nos interesaba hablar de la labor de las Fuerzas Armadas, de las distintas instituciones, sobre todo mirando lo que está ocurriendo en la frontera dominicana, los procesos de institucionalización y estas cosas. Pues tendremos oportunidad de que estos temas ustedes tengan noticias de primera un poco más adelante, temprano, en el sol de la mañana. Son las 7:05. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La Coalición por una Educación Digna ha expresado una serie de cuestionamientos a la aplicación del presupuesto de educación en el año 2014. Habían también cuestionamientos de la ADP, que es el gremio que agrupa a los profesores, pero ya uno sabe cuáles son las preocupaciones de los sindicalistas de cualquier ramo, choferiles, de cualquier ramo. Expresan preocupaciones nacionales, pero esas preocupaciones nacionales no son más que la envoltura de 2 o 3 puntos reivindicativos que buscan para su sector. Una vez subsanadas esas cosas, las cosas de interés nacional pasan a segundo plano. Hubo entonces una reunión de ayer del ministro de Educación, el doctor Carlos Amarante Barret, con los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, y después hubo una declaración en la que se plantea que no hay ningún elemento que obstruya el inicio del año escolar el próximo lunes. Es evidente entonces que la ADP recibió las cosas que buscaba y que quería en lo inmediato, y que son sus prioridades y siempre han sido sus prioridades. Por eso el interés por la mejoría de la educación en la República Dominicana debe ser una materia de la sociedad, como ha sabido sustentarla durante todos estos años, y por eso hay un 4% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Desde luego que también hay que reconocer la disposición de un presidente de cumplir con esa promesa pese a todas las dificultades. Entonces, yo me voy a concentrar en los cuestionamientos de la Coalición por una Educación Digna, porque siempre me van a parecer más consistentes que los que haga un gremio, que siempre sus prioridades son otras. Entonces, ¿qué están planteando ellos? Ellos dicen que hay una sobrevaluación en el presupuesto de educación dedicado a la construcción de escuelas, porque para este año estaban contemplados unos 22.700 millones de pesos y la inversión será de unos 34.000 millones, 10.000 millones más. Yo creo que si ocurre una cosa así, con fondos que provienen de los contribuyentes, siempre hay derecho a reclamar explicación. Lo que yo creo que hay que ahorrarse son los juicios a priori, porque entonces esos juicios ya están prejuzgando. Prejuzgar, es decir, ya hay lo que se llama prejuicio con relación a lo que es la situación. Si Educación Digna pues se limita a pedir una explicación sobre eso, pues yo acompaño a Educación Digna en esa petición. Ahora, si Educación Digna adelanta como ha adelantado que esto implica una sobrevaluación, yo creo que ya ese juicio es alegre. Ya ese juicio es alegre, muy alegre, señores, porque yo creo que aquí hay cosas que todos en la vida cotidiana las sabemos. Usted no tiene que ser un ingeniero
un ingeniero civil, usted no tiene que ser un maestro constructor para usted saber una serie de cosas. Señores, yo quiero saber una sola persona que haya hecho un anexo en su casa, que usted anexe una habitación en su casa, que usted haga un presupuesto para una terraza en su casa. Yo quiero saber una sola persona que me diga a mí que algo que presupuestó no le salió mucho más caro que lo que presupuestó. Y eso usted lo, repito, usted lo tiene en la vida diaria. Planifique un anexo en su casa para que usted vea que el presupuesto es de tanto y póngase a hacerlo. Póngase a hacerlo para que usted vea cómo esta cuestión va a ser distinta. Entonces, con las escuelas, todos sabemos algunas cosas que se han dado. En principio, por ejemplo, se hizo una planificación correcta de dónde debían estar ubicadas las escuelas. Dónde debían estar ubicadas las escuelas. Y se hizo un presupuesto de lo que es la estructura física de la escuela. Pero ¿qué pasó a la hora de la hora? Que este es el terreno donde se va a construir la escuela. Y yo he calculado que ahí van tantas aulas, entonces el metro de construcción es a tanto, y esto tiene este costo, porque ahí van tantos metros de construcción y esto va ahí. Y este costo tiene esto, más calculo unos imprevistos y unas cosas y elaboro un presupuesto. ¿Y qué pasó? Que hubo otras cosas que eran reales. Usted sabe que para poder hacer una edificación en un solar hay que hacer un estudio de suelo. Y que el estudio de suelo no es gratis. Hay que hacer un estudio de suelo. Entonces, el estudio de suelo no es gratis. Si eso no está, en principio no estaba previsto, eso no estaba previsto, ¿qué vamos a hacer? Que eso no estaba previsto y resulta ser que ahí están los fondos para construir esa escuela, pero previamente lo que se vio fue el solar, la dimensión del solar, pero por las buenas intenciones y el querer cumplir, hubo cosas que se pasaron. Eso no estaba previsto. Señores, vamos a considerar incorrecto que habiendo presupuesto disponible para eso, no se haga un adendum al presupuesto de esa escuela y se incluya el costo no incluido de ese estudio de suelo. ¿Qué otra cosa? En muchos lugares están los solares para las escuelas. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que un niño no puede llegar hasta ahí. Un niño no puede llegar hasta ahí porque la escuela necesita una vía de acceso en condiciones totalmente inservibles. Entonces, ¿cómo el niño y cómo la gente va a llegar a la escuela? ¿Cómo va a llegar a la escuela? Entonces, ¿pero qué ocurre? En algunos casos, la escuela está ahí. ¿Y cómo te va a bajar esos baños sin agua? Sin un servicio de agua. ¿Cómo usted va a tener una obra que después va la gente ahí y ahí no hay un servicio de agua potable? Señores, ¿y si hay que traer una tubería de tal lugar hasta la escuela? Hasta la escuela. ¿Eso no forma parte de la obra física de la escuela? Pero vamos a considerar que es un pecado, que es negativo, que teniendo presupuesto ahí y siendo eso necesario para la escuela, eso se anexe a la construcción de una escuela. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener la intención de que el país avance, de que no se pierda un centavo, La forma en la que han sido entregadas estas obras, señores, con la transparencia que han sido entregadas estas obras, hay una posibilidad mínima de que la corrupción que puede estar presente en muchas otras cosas lo esté ahí. Lo primero es que el ingeniero
el contratista que ha ganado el concurso para esas instalaciones sabe que no tiene compromiso con nadie. Sabe que no tiene compromiso con nadie. La tramitación de los pagos y una serie de cosas está liberada de los traumas que hay en otras obras. ¿Por qué? Porque hay un interés del gobierno, del presidente, del ministro de Educación, de que una escuela se inicie y se termine. Porque el presidente las quiere inaugurar y las quiere inaugurar en buenas condiciones. Porque el presidente tiene unos compromisos y tiene unas cuestiones agendadas. Entonces hay una serie de prioridades ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, expliquen, señores, en qué se ha invertido ese dinero. Expliquen en qué se ha invertido ese dinero. Pero si ese dinero que estaban presupuestados 22.700 y se gastaron 10.000 millones más, si eso ha sido en cuestiones que son imprescindibles para una obra, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso es parte de la obra. Eso es parte de la obra. Y repito, si usted lo comprueba en una experiencia personal elemental. Elemental, porque usted mismo no se va a robar su dinero. Y yo no conozco, yo nunca he hecho un presupuesto para una cosa que sea construcción, que lo que usted presupuestó, exactamente eso sea lo que usted va a gastar. Usted va a gastar un 30 o un 40% más de lo que usted presupuestó, como mínimo. Entonces son las 7:17 minutos. Yo creo que ese aspecto está pendiente de una explicación. Ahora, lo que no podemos es hablar de que, bueno, se han robado estos cuartos, hay sobrevaluación, porque ya eso no es serio. Eso no es serio. Esperemos la explicación. Exijamos la explicación, porque son fondos públicos. Que hasta el mínimo peso de eso se explique. Pero vamos a esperar la explicación y después hacemos los juicios. Hay otros elementos ahí que yo creo que también hay que explicarlo. Ellos dicen que se va a ver afectado la posibilidad de la inclusión de 110.000 personas o 110.000 niños de 3 a 5 años en la educación inicial, porque el presupuesto para esos fines se redujo en un 35%. Me gustaría en un 38%. Una explicación cuando el ministro lo estime conveniente. Estamos a las órdenes en el sol de la mañana para dar esas explicaciones. Desde luego, tratándonos con el nivel que tiene este programa. Con el nivel que tiene este programa, desde luego. Entonces, cuando él lo disponga, él estará por aquí y dará sus explicaciones. Dará sus explicaciones sobre estas cuestiones. Entonces, con relación al servicio técnico pedagógico, dice que ha habido una reducción de un 50% y que en relación con una reducción de un 50% en relación con el 2014, con el 2013 y de un 24% menos que en el 2012, cuando el presupuesto de educación era menos de la mitad. Esas son cosas que educación en su momento deberá explicarlas, repito, cuando el ministro lo estime conveniente. Vendrá a este espacio, que es un espacio que siempre ha estado en la mejor disposición de escucharle, de acompañarle en todo lo que esté haciendo bien y de sugerir cambios en las cosas que uno entienda que no van bien. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer el ministro José Ramón Peralta, este es el otro tema que voy a tratar, pues ofreció una conferencia
a la Asociación de Industrias de la República Dominicana y él le planteó algunas cosas sobre lo que ha sido el desempeño del gobierno de Danilo Medina y reiteró algunos compromisos para impulsar la competitividad, como es el caso de la ley de proindustria y una serie de tareas que están pendientes para este impulso. Habló de la creación de empleos. Habló de que en los 2 años del presidente Medina se han creado 236,000 nuevos empleos. Dice él que un 75% de esos empleos son formales. Y además que han salido de la pobreza unos 534,139, que es un dato que ya más o menos se ha manejado en otras informaciones del gobierno. 109 empresas de zonas francas se han abierto con una inversión de 5,163 millones de pesos. El presidente ha hecho 74 visitas sorpresas. En esas 74 visitas sorpresas ha generado 277 compromisos productivos y ese impulso también ha tenido un impacto en la creación de empleos en la República Dominicana. Bueno, el dato que da el gobierno puede ser un dato correcto. Lo que resulta que estos datos son incompletos. Al ser incompletos, entonces ahí provocan las confrontaciones. Porque probablemente podamos decir que Danilo Medina se comprometió a generar 400,000 empleos y que Danilo Medina está en camino de cumplir con esa promesa. Pero, en honor a la verdad, fue una promesa que quedó corta. Quedó corta. ¿Por qué? Porque al ritmo que vaya la creación de empleos en la República Dominicana, la tasa de desempleo del país se quedará intacta, aunque el gobierno haya creado estos empleos. ¿Por qué razón? Porque, para que veamos el número completo, el que nos hable de eso tiene que decirnos, señores, en el país entraron al mercado laboral 100,000 personas este año. Y a esas 100,000 personas, la respuesta para esas 100,000 personas fue la creación de 79,000 empleos, por ejemplo. El gobierno creó 79,000 empleos, perfecto, eso es plausible, creó 79,000 empleos, pero resulta que entraron al mercado laboral 100,000 personas. Cuando vemos la cuestión en frío, no tenemos un solo empleo más. Lo que tenemos es 21,000 personas más desempleadas de las que habían. Es decir, lo que tenemos es un crecimiento del ejército de desempleados. No porque la economía no esté creando empleo, sino porque la demanda de empleos es mayor que la capacidad que va teniendo la economía de crear esos empleos. Entonces el número hay que ofrecerlo completo para que el debate sea transparente. No hay que temerle a la verdad cuando se está trabajando de buena fe de cara a la nación. Entonces, empleo creado tiene que ser la suma de empleo creado menos, o demanda de empleo menos empleo creado. Entonces, ahí nos damos cuenta de cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad, en ese sentido, es deficiente. La responsabilidad, la culpa total no puede ser del gobierno, porque los empleos lo debe crear la economía. Ahora, el gobierno lo que debe ser un impulsor de las condiciones para que la economía
cree esos empleos. Y eso no está ocurriendo en la República Dominicana. El otro elemento es el elemento contradictorio, porque si la mayoría de esos empleos fueran formales, entonces se estaría revirtiendo una tendencia en la República Dominicana, que ha sido la tendencia que llevamos desde el año 2000, que por cada empleo que creamos en el sector formal, se crean 14 informales. Y hemos tenido una tendencia de que el 73% de los empleos que se han ido creando en la economía dominicana cada año son informales. Entonces, de repente parece que las cosas han variado. Me gustaría tener esto más claro, ¿no? Tener esto más claro, porque entonces tendríamos una tendencia de que en vez de 73% de empleos informales todos los años, hemos creado un 75% de empleos formales. Pero esto es un cúmulo de 2 años. Es un cúmulo de 2 años. Entonces, estos datos, si le complementamos esas cosas, nos dan una realidad bastante objetiva. Nos revelan una intención, cosas que están ahí. Él habló, por ejemplo, del impacto que ha tenido la fluidez del crédito en el sector agropecuario, por parte del Banco Agrícola, por parte de otras instituciones, de una cantidad de ocupaciones, que han generado pues los compromisos productivos del presidente en las visitas sorpresa, las 74 visitas sorpresa. Hay un dato, porque lo que nosotros hemos tenido, el que hable de que hemos tenido crecimiento económico, es verdad. Es verdad que esta ha sido una economía que ha tenido crecimiento y que va teniendo crecimiento. El único problema nuestro, el sencillito problema nuestro, es que los sectores que crecen no son los sectores que emplean, o por lo menos no son los sectores que dan empleo de calidad. Esos no han estado creciendo. Entonces, también tenemos un serio problema con lo que los economistas llaman la demanda agregada, la capacidad de bienes y servicios que puede adquirir una persona en función de sus ingresos. Eso es la demanda agregada. Entonces, esa demanda agregada ha estado muy limitada, y esos límites han impedido la creación de empleos. ¿Por qué? Porque hay una congelación del valor del salario. El economista Miguel Seara Haston, en un artículo reciente, ofrecía el dato de que el pago por hora en la República Dominicana del 2013, el pago por hora en República Dominicana en el 2013 era idéntico al de 1991. Es decir, que un trabajador dominicano en el 2013 estaba ganando por hora lo mismo que ganaba en el año de 1991. Pero está ganando incluso un 23% menos por hora que lo que ganaba en el año 2000. En un panorama así, desde luego, que la demanda agregada va a ser una demanda agregada limitada. La economía tiene serios desafíos que tienen que ser afrontados. La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana abordaba, entre varios aspectos, un aspecto en el que yo he puesto énfasis en comentarios y artículos recientes: el terrible problema del déficit de cuenta corriente de nuestra balanza comercial. Es decir, un país que se está comiendo lo que no produce. Un país que factura 7,000 millones de dólares y se come 15, se come 16, se come 17.
y esas cosas van quedando ahí de manera irresponsable, agregando endeudamiento, comprometiendo generaciones futuras, creando situaciones que de alguna manera u otra en algún momento tendrán repercusiones. Son las 7:30. Cambio y fuera, Mauricio.